El costo de la fantasía. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy viernes 19 de diciembre o ya 20 de diciembre en Europa. Hoy no analizamos el mundo que nos gustaría tener, sino el que los datos y la lógica militar nos imponen. Hoy, la brecha entre la propaganda y la realidad se ha vuelto, yo diría, insostenible. Mientras en Washington y Bruselas se diseñan planes de oficina, en el terreno las piezas están saltando por los aires. En este episodio vamos a entrar en las entrañas de una crisis de reclutamiento en Estados Unidos que está obligando al Pentágono a bajar sus estándares a niveles nunca vistos. Se prepara el gigante americano para una guerra de desgaste masiva. Al mismo tiempo, en Europa, la desesperación por financiar a Ucrania ha desatado una rebelión de tractores en las calles de Bruselas y dejado a líderes como Macron al borde de un colapso nervioso. Pero lo más peligroso ocurre en el silencio de los despachos. Simulaciones que hablan de 34 millones de muertos en solo 5 horas por una provocación en Kaliningrado. Hoy vamos a entender de qué habla la geopolítica real cuando se quita la máscara del idealismo. Así que si buscan un análisis que llame las cosas por su nombre y quieren entender cómo se está reconfigurando el poder mundial sin filtros, los invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbanse a De qué hablan Geo, activen las notificaciones y analicemos juntos por qué el billete de ida hacia el desastre ya tiene nombres y apellidos. Empecemos. El proyecto McNamara 2.0. Se prepara Estados Unidos para la Gran Guerra. Sí. Entremos de lleno en las entrañas del Pentágono. El secretario de Defensa Pete Hegseth acaba de soltar una verdad incómoda. Dice que el ejército de Estados Unidos enfrenta una crisis de reclutamiento sin precedentes. Pero cuidado, porque detrás de sus palabras sobre jóvenes con obesidad o falta de educación, se esconde un plan mucho más oscuro y ambicioso: el crecimiento explosivo de las Fuerzas Armadas para una guerra a gran escala. La verdad de Hegseth: incapacidad o expansión. Hegseth ha sido brutalmente honesto. Dice que los jóvenes son demasiado gordos o que el sistema educativo les ha fallado, dejándolos con diagnósticos de TDAH que los inhabilitan. Pero en geopolítica, cuando un secretario de defensa admite debilidad, suele estar pidiendo presupuesto o justificando un cambio radical. Trump ya lo adelantó en Qatar. El ejército será más grande y poderoso que nunca. La pregunta es, ¿para qué necesita Trump un ejército masivo si su discurso es el de acabar con las guerras? Hablemos de ese fantasma de Robert McNamara y el proyecto 100.000. Aquí es donde la historia se repite, yo diría, de forma muy peligrosa. Lo que Hegseth está planteando es exactamente lo que hizo Robert McNamara durante la guerra de Vietnam. Ante la falta de soldados, bajaron los estándares de inteligencia y salud, permitiendo la entrada a personas con discapacidades mentales o antecedentes criminales. ¿Por qué haría Estados Unidos eso hoy? La respuesta es simple y yo diría aterradora. En conflictos cortos importa la tecnología, pero en una guerra prolongada y masiva lo que importa es el número de botas sobre el terreno. Así de sencillo, así de lógico. Así con un sentido común, sin lógica de acero. Trump ha aprobado un presupuesto récord. Si están dispuestos a bajar los estándares de reclutamiento para llenar las filas, es porque el Pentágono ya no prevé solo operaciones quirúrgicas con drones, sino un enfrentamiento de desgaste total. La inclusión ha muerto en el reclutamiento para dar paso a la masificación. ¿Hacia dónde apuntan las armas?
Trump insinúa operaciones militares en diversas partes del mundo, pero el nivel de expansión sugiere que Estados Unidos, al igual que el resto de la OTAN, se está preparando para lo inevitable, una guerra a gran escala. Han pasado de la calidad técnica a la cantidad bruta. Es la transición de un ejército de paz en una maquinaria de guerra de supervivencia, parece ser, ¿verdad? Así que Estados Unidos está bajando la barra para llenar sus cuarteles. Cuando el país más poderoso del mundo deja de buscar a los mejores, pero simplemente buscar a muchos, es porque sabe que el consumo de vidas humanas en el próximo tablero será masivo. Pero, ¿quién es el enemigo que justifica este sacrificio? ¿Mm? Vamos al siguiente artículo porque la respuesta podría estar más cerca de sus fronteras de lo que nos imaginamos. Y ahora hablemos de ese suicidio de Bruselas. 90,000 millones de euros para la agonía. Mientras en Washington planean reclutamientos masivos, en Bruselas la escena es de pánico y desesperación. La reciente cumbre de la Unión Europea dejó una imagen para la historia, una Ursula von der Leyen desencajada y un Macron al borde del colapso nervioso. El motivo, el fracaso del Plan A para saquear los activos rusos y la activación de una factura que los ciudadanos europeos pagarán con su propia existencia. Y es que hay que observar esta rebelión de los tractores versus el búnker de Bruselas, ¿no? A las puertas de la cumbre, alrededor de 10,000 agricultores europeos convirtieron el centro de Bruselas en un campo de batalla de estiércol y hogueras y batatas. Es que para mí era inaudito ver esas imágenes que después de que los agricultores tiraron sus papas al suelo, sus batatas, la gente local salieron con sus bolsos a recoger papas para llevar a casa. Esa es la respuesta de la Europa real a una élite que ha decidido vaciar los bolsillos de sus ciudadanos para mantener vivo el régimen de Zelensky. Y bravo por ellos. Bravo por el pueblo europeo que se está poniendo de pie. Finalmente se están poniendo de pie. No se están quedando en el sofá consumiendo noticias occidentales. La orden de Van der Leyen fue tajante. Nadie sale de la capital hasta que aparezca el dinero. Y el dinero apareció. Pero a un costo social aterrador. El plan B, 90,000 millones de euros de sacrificio. Y es que al no poder confiscar de inmediato los activos rusos por temor a un colapso financiero global, la Unión Europea ha decidido que los europeos paguen la fiesta. 90,000 millones de euros entre 2026 y 2027. Pero hagamos cuentas sin filtros. El FMI estima el déficit de Ucrania en 137,000 millones. Así que Bruselas solo cubre 2/3. ¿Qué significa esto? Que ese dinero no es para pensiones ni hospitales en Kiev. Es el presupuesto mínimo para que la guerra no se detenga mientras la sociedad ucraniana se desintegra. Y es que estamos ante una economía de guerra por delegación. Europa está transfiriendo su riqueza a un pozo sin fondo, mientras sus propios sectores primarios, como la agricultura, son desmantelados. No es una inversión en seguridad, es una inversión en la prolongación de una agonía que ya tiene fecha de caducidad. Es el invierno de la desesperación. La narrativa es cruel. Mientras envían miles de millones al frente, a los europeos se les pide que se aprieten el cinturón y busquen leña para calentarse. En Ucrania la situación es aún más dantesca, sin electricidad. Los ciudadanos miran hacia los bosques de Chernóbil para sobrevivir al frío, un simbolismo macabro para una Europa que ha perdido el rumbo de la soberanía. Y es que, ¿por qué los ciudadanos ucranianos miran a los bosques de Chernóbil? Porque
Esto hay que tomarlo con un puñado de sal. Se me ha dicho que la madera, la tala de madera de los bosques de Chernobyl, pues dura más al prenderle fuego. No sé si sea cierto. Alguien que me confirme en comentarios si esto es verdadero. Que esa madera dura más al fuego con sus poderes radioactivos, por decirlo así. Pero imagínense traer un artefacto de estos radioactivos a tu chimenea. Y bueno, así que Europa ha elegido su camino. Financiar la guerra con el hambre de sus agricultores, pero mientras Bruselas se contorsiona para encontrar monedas en los sofás, Rusia observa con una calma gélida. Saben que el dinero europeo solo compra tiempo, no victorias. Y mientras tanto, los activos rusos siguen ahí, esperando el momento de la verdad. Pero cuidado, porque este no es el único frente donde Occidente está perdiendo los estribos. Continuemos. Hablemos de la trampa de los 90,000 millones y el pánico de Macroncito. Sí. La cumbre de Bruselas no fue una reunión de estadistas, fue una escena de desesperación contable. Ursula von der Leyen y Antonio Costa han anunciado con orgullo, un préstamo de 90,000 millones de euros para Zelensky. Pero cuidado, con letra pequeña. Este dinero se otorga bajo la promesa de que Ucrania lo devolverá cuando Rusia pague reparaciones de guerra. Es decir, bajo la lógica de Bruselas, el ciudadano europeo está financiando un préstamo que solo se cobrará si ocurre un milagro militar que hoy nadie ve en el horizonte. Qué buenos para los negocios son estos, Es el secuestro eterno de los activos rusos. Von der Leyen, con un gesto que ya no oculta su hostilidad personal, ha celebrado lo que ella llama proteger para siempre los activos rusos. Traducido al lenguaje de la realidad, Europa ha decidido congelar de forma permanente el dinero ajeno para usarlo como garantía de sus propios préstamos fallidos. Es una confiscación encubierta que destruye la seguridad jurídica del sistema financiero europeo. Todo por mantener a flote un proyecto que desangra en el frente. Y Macron y el regreso al realismo, ¿no? Pero no todos en Bruselas tienen la misma capacidad de autoengaño. Emmanuel Macron, visiblemente agotado y tras sufrir una crisis nerviosa ante la prensa, ha soltado la frase que dinamita la narrativa de la cumbre. Ha dicho: Europa tendrá que negociar con Putin. ¡Qué mala palabra!, dijo Emmanuel Macron. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir que Europa tendrá que negociar con Putin? Bueno, va a conseguir la excusa de decir que estaba cansado, que no durmió bien, que la reunión fue tensa y larga y dijo una pavada. Sí. El presidente francés empieza a entender que el dinero para este préstamo saldrá principalmente de los bolsillos de Francia y Alemania. Y que esperar a que Washington o el Kremlin validen sus decisiones ya no es una opción sostenible. Macron está viendo el abismo. Sabe que las potencias europeas están pagando una factura que los países más pequeños de la Unión aplauden, pero no financian. Al admitir que habrá que sentarse con Putin, Macron reconoce que la victoria incondicional que Ursula usa como garantía para el préstamo es una fantasía peligrosa. Así que hablemos del Euroführer y la realidad financiera. Mientras Úrsula se corona como la experta en recaudación de fondos ajenos, qué elegante, ¿no? Qué elegante lo puse, ¿no? La realidad económica de Francia y el motor alemán dicen otra cosa. No hay reparaciones en camino y Rusia no tiene intención de pagar la factura de su propia destrucción. Europa está atrapada en un callejón sin salida. Ha prestado lo que no tiene, esperando cobrar lo que nunca le darán. Y es que es esa arrogancia de Bruselas que ha llegado a su límite, ¿no? Han protegido el dinero ruso de sus propios dueños,
pero han dejado desprotegidos a los contribuyentes europeos. Mientras Macron pide a gritos volver a la mesa de negociación antes de que el banco se quede vacío, en el otro lado del mundo, Estados Unidos ya no habla de préstamos, sino de llenar los cuarteles a cualquier precio. Pero, ¿qué pasa cuando la presión se vuelve insoportable en el frente interno? Hablemos de la rebelión de los realistas y el fracaso de los cazadores activos. Ojo, que enfatizo la Z para que los subtítulos la encajen, porque si no, de lo contrario me la ponen con S. No todos en Europa están dispuestos a suicidarse financieramente. Mientras Bruselas intentaba proyectar una imagen de unidad, la realidad es que el bloque se ha fracturado. Hungría, Eslovaquia y la República Checa han logrado lo que parecía imposible: vender su firma a cambio de quedar fuera del préstamo a Ucrania. Sus ciudadanos no pagarán la factura de una guerra que ya dan por perdida. Orbán y el alivio de las generaciones futuras, ¿sí? Víctor Orbán ha sido el más claro con la franqueza que lo caracteriza. Celebró que ni los hijos ni los nietos de los húngaros tendrán que devolver un préstamo que, como él dice, nadie reembolsará jamás. Orbán llamó al pan sin una victoria militar incondicional, que no va a ocurrir. Ese dinero es simplemente una pérdida total para los contribuyentes europeos. Y consecuentemente tenemos el agente belga y el escudo de Bruselas. Pero la sorpresa vino del primer ministro belga, Bart de Wever, acusado irónicamente ahora de ser un espía del Kremlin. De Wever frustró el plan de canalizar los activos rusos directamente de Kiev. ¿Es rusófilo? En absoluto. Es pragmático. Bélgica, que custodia la mayoría de estos activos, no quiere ser el único banco de las represalias legales y económicas de Moscú en el futuro. De Wever ha protegido a los belgas compartiendo la responsabilidad con la Unión Europea, que al final no se atrevió a dar el paso definitivo hacia el saqueo total. Sí, es el fracaso de los titanes de Bruselas, ¿verdad? Los rostros sombríos de von der Leyen, Macron y el canciller alemán Friedrich Merz lo dicen todo. No sufren por Ucrania, sufren por su propio fracaso. Su misión era una sola: era obtener 210.000 millones de euros rusos para financiar la destrucción de Rusia. Como bien señaló Dmitry Medvedev, esta reunión de ladrones fracasó en su intento de dar un golpe definitivo. Saben que han fallado en la tarea para la que fueron designados por los poderes globalistas y que su reemplazo es solo cuestión de tiempo. Bien dicho, Dmitry. Lo que estamos viendo es el fin de una era de impunidad. Estos políticos no solo temen perder sus índices de aprobación, que ya ni les importa, ¿no? Temen perder sus paracaídas dorados. Cuando un sistema no puede cumplir la misión de saqueo para lo que fue creado, se empiezan a devorar a sus propios líderes. Ahora, cambiemos de tema y hablemos del efecto Belousov, el colapso de Zaporozhia y las 10 divisiones fantasmas. Mientras los políticos en Bruselas se pierden en la burocracia, pues el frente de batalla ha dado un salto tecnológico y estratégico que parece sacado de un manual de guerra relámpago. El reciente informe del ministro de Defensa Andrei Belousov escondía un secreto que hoy ha salido a luz. Rusia ha desplegado una fuerza equivalente a 10 divisiones adicionales que nadie vio venir. El resultado: el caldero de Mirnograd ha sido liquidado y las tropas rusas ya están en el umbral de Zaporozhia. Como se los dije en el video anterior, los rusos no van por la propaganda masiva, no van por los pitos y los tambores anunciando sus victorias. Van en silencio. Es más, les cuento,
Porque hay ciertos blogueros, principalmente en Telegram, de que sí reciben información oficial, tienen sus conexiones internas. Y bueno, yo soy buscador de este tipo de informaciones y se me dicen que en ciertas ocasiones se les indica que hay un silencio estratégico. Y se les pide ni siquiera mencionar que hay un silencio estratégico, porque algo está sucediendo. Ya lo vimos anteriormente con Pakrovsk, hoy Krasnoyarsk. De repente, ¡pum!, todo cambió ahí. Mientras incluso Zelensky apareció en la Casa Blanca con sus mapas y crayoncitos de párvulos, afirmando que tenían una gran victoria en el norte de Pakrovsk, los rusos caída la boca. Miren dónde está Mirnograd hoy. Miren los resultados que está dando el ministro de Defensa hoy día. Y ya estuvo. No hay más que eso. No hay estampas postales como hace Ucrania cuando se tiran un buen fartazo. Hacen estampas postales del puente de Crimea, destruido. Sus victorias, ¿no? El fantasma de Kiev, el famoso avión la cabra gloriosa. La señora que, ¿cómo es? La señora que botaba drones con frascos de tomates. Es que es increíble el tipo mediático que utiliza esta gente, creando héroes de caricaturas y como lo ha dicho Vladimir Putin, y se los dije yo en el video anterior, ese es el sarcasmo que he utilizado. De la fotografía de Zelensky en la entrada de Kupiansk, en alguna de las entradas de Kupiansk, ¿por qué no entras? Si lo tienes todo bajo control, ¿por qué no entras? Pero bueno, volvamos a las 10 divisiones y el fin de Mirnograd. Belousov ha revelado cómo la optimización de recursos y la nueva organización del ejército ruso han permitido poner en juego una fuerza masiva sin necesidad de nuevas movilizaciones ruidosas. El impacto ha sido inmediato. Mirnograd ha dejado de existir como bastión ucraniano. El último oficial al mando, apodado Pauls, solicitó la evacuación en un acto de rendición final. La resistencia en este sector se ha evaporado, dejando el camino libre hacia los objetivos mucho mayores. Así que nos encontramos ahora a la puerta de Zaporozhia, a 18 kilómetros de la victoria. La noticia que está sacudiendo el Estado Mayor en Kiev es la cercanía de las tropas rusas a la ciudad de Zaporozhia. No estamos hablando de Zaporozhia Oblast, la región, estamos hablando de la ciudad. Según los últimos reportes de Condottiero y reporteros del frente, las unidades de asalto ya se encuentran a escasos 18 kilómetros de los límites de la ciudad. Han caído Stepnogorsk, Novodanilovka, Malaya Tokmachka. No son solo nombres en el mapa, son las fortalezas que protegían el corazón industrial y energético del sur. Valery Gerásimo ha sido contundente. En un solo año se han recuperado 2.000 kilómetros cuadrados. El grupo de fuerzas Dnipro no solo ha asegurado la central nuclear más grande de Europa, sino que ha llegado a Orejov. Lo que estamos viendo es una maniobra de pinza que está dejando a ciudades como Uliápole completamente aisladas bajo el control absoluto de los drones y la artillería rusa. Esto es el camino hacia Dnipropetrovsk. El avance se detiene en Zaporozhia. El grupo este ya está operando en la región de Dnipropetrovsk. El frente sur, que la OTAN intentó romper en su fallida contraofensiva en el 2023, esa contraofensiva que ofendió a muchos, pero no a ellos, ahora está siendo devorado por una maquinaria rusa que ha aprendido a combinar el asalto aerotransportado con una guerra de drones implacable. El camino es difícil, sí, pero Rusia nunca ha estado tan cerca de cerrar el candado del Dnieper como lo está el día de hoy.
Así que la velocidad de este avance ha dejado a Occidente sin palabras. Mientras Estados Unidos busca reclutas desesperadamente y Europa se pelea por préstamos, las fuerzas rusas están redibujando el mapa con hechos consumados. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de la campaña? Hablemos del fin de la resistencia en el río Gaichur y el agotamiento de Sirsky, porque lo que estamos reportando ahora mismo aquí en De qué hablan Geo no solo es un avance, es el desmoronamiento físico de una línea de defensa que Kiev consideraba inexpugnable. El río Gaichur ya no es una barrera, como se consideraba una barrera natural impenetrable. Las noticias que llegan de Gerasimovka y Ternovatoye confirman que el Frente Sur se está rompiendo por las costuras y lo hace de forma más dolorosa para las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante un aislamiento total. Es esa pinza de Ternovatoye y la logística cortada. El corresponsal de guerra Yuri Podolyaka lo ha dejado claro. Rusia ha fusionado sus cabezas de puente. Ahora Ternovatoye está atrapada en una pinza operativa. La arteria principal de suministros está bajo control físico ruso y las rutas secundarias son un cementerio metal bajo el fuego constante de drones y artillería. Cuando una unidad no puede rotar a sus hombres ni recibir munición, la derrota no es una posibilidad, es una certeza matemática. Hablemos de Guillaspole, casa por casa, bajo el peso de las FAB. En Guillaspole el combate ya es urbano. Se pelea casa tras casa, pero con una diferencia abismal. El uso incesante de las bombas de planeo FAB, según los paracaidistas del canal Arcángel Spetsnaz, la situación para el defensor es catastrófica. En otras palabras, la situación para los ucranianos es malísima. Mientras Kiev intenta reconstruir nuevas líneas de defensa desesperadas en Vodivshevka, Rusia ya tiene la vista puesta en su siguiente gran objetivo, Orejovo. Y es que este es un juego de desgaste, con reservas fantasma, ¿no? Aquí está la clave de lo que está ocurriendo. El mando ucraniano liderado por Sirsky está quemando sus últimas reservas de élite, como el Regimiento 225, en contraataques estériles cerca de Barbarivka. Analistas locales admiten la amarga realidad. Rusia está agotando las reservas ucranianas a propósito. No es ningún secreto. Manteniéndolas en combate en puntos secundarios mientras el frente principal se desmorona. Sirsky no entiende. Los recursos de Sirsky sencillamente, pues, no son inagotables. Así que nos encontramos y nos topamos con el fin de Mirnograd y las divisiones invisibles de Belousov. Lo que está ocurriendo en la RPD en estas últimas horas es el final de una ilusión. Mientras en Kiev siguen celebrando victorias virtuales, el mapa real nos muestra una ciudad de Dimitrov, anteriormente Mirnograd, donde la resistencia organizada se ha reducido apenas a 30 hombres en un solo barrio. El resto son soldados abandonados, vagando por sótanos, intentando evitar lo inevitable. El cerco se ha cerrado y nadie está intentando escapar. Y el que lo intenta, Ishkamik. El caldero de Mirnograd y el destino de Pauls. Condottiero lo confirma. El caldero de Mirnograd ha sido liquidado. Lo más impactante es la historia de un oficial de cuerpo de Azov, indicativo Pauls. Abandonado por su mando, pidió un respiro en una comunicación desesperada antes de desaparecer en el silencio del frente. Es la repetición de una historia ya conocida, el sacrificio de las unidades ideológicas mientras los altos mandos se lavan las manos. La caída de figuras como Taras Seluk, conocido por su radicalismo en Lviv, marca el fin de una era de impunidad en el frente. Es la guerra de las cifras. Es Sirsky versus la realidad. El comandante en jefe ucraniano Sirsky afirma que Rusia tiene 710,000 soldados en el terreno. Putin dice que son 700,000.
Pero aquí está el dato clave que nos ofrece el coronel Aslan Nahushev y que explica por qué Belousov parece tener siempre un as bajo la manga. Rusia ha mantenido sus reservas operativas y estratégicas prácticamente intactas desde junio. Estamos hablando de un 30% de la fuerza total que aún no han entrado en combate. Ese es el secreto de Belousov. Economía de guerra inteligente. Al 1 de diciembre las cifras son demoledoras. Rusia cuenta con más de 830,000 efectivos, con 210,000 en reserva. Ucrania apenas 285,000 y cero reservas. Pero lo más brillante es el análisis de Nahushev. Y dice, esto no es solo fuerza bruta, es una estrategia de desarrollo económico militar. Rusia está avanzando cuidando sus indicadores socioeconómicos, demostrando que puede mantener esta intensidad de combate sin desestabilizar su economía, mientras Kiev depende de préstamos europeos que ya hemos visto que son una fantasía, ¿verdad? Esta es la geopolítica sin filtros. No se trata solo de quién tiene más tanques, sino de quién puede sostener el esfuerzo de guerra a largo plazo. Rusia tiene el músculo, tiene las reservas y sobre todo tiene una economía que respalda cada movimiento en el frente. Mientras tanto, en Ucrania, el pastel de capas en Dorbiopila se desmorona y las reservas estratégicas son simplemente un recuerdo del pasado. Cambiando de contexto un poquito, pero siempre podríamos decir que en la misma dirección. Hablemos de Kaliningrado y el reloj del juicio. El delirio de la OTAN. Mientras el frente ucraniano se desmorona, una amenaza mucho más oscura emerge en el Báltico. Expertos chinos han puesto sobre la mesa una simulación catastrófica que la OTAN parece ignorar en sus planes de escritorio. Un intento de asalto a Kaliningrado. El resultado sería una cifra que hiela la sangre. 34 millones de muertos en apenas 5 horas. Bienvenidos al abismo de la arrogancia occidental. La simulación del apocalipsis. La publicación china Sohu ha analizado modelos de simulación estadounidenses que demuestran la velocidad vertiginosa del desastre. En caso de una agresión contra el enclave ruso, Moscú no se desgastaría en una guerra convencional prolongada. La respuesta sería inmediata y nuclear. Europa se transformaría en una zona de destrucción total en cuestión de minutos, con 60 millones de heridos y un invierno nuclear que condenaría el hambre a miles de millones en todo el planeta. Kaliningrado, el puesto avanzado imposible. Occidente insiste en llamar a Kaliningrado un enclave vulnerable, pero la realidad es que es la fortaleza más densamente armada de Europa, con sistemas S-400, misiles tácticos Iskander con capacidad nuclear, sistemas de guerra electrónica y la flota del Báltico. Kaliningrado es una burbuja de negación de área que ningún ejército puede borrar del mapa, sin ser borrado primero. Es el puño de hierro de Rusia en el corazón de la OTAN. Pero tenemos el delirio general de Donauge. A pesar de estos datos, la desconexión con la realidad de los mandos estadounidenses es alarmante. El general Christopher Donauge ha afirmado que tiene un plan para borrar la región de Kaliningrado a una velocidad sin precedentes. Esta retórica no es solo peligrosa, es una subestimación fatal de la determinación rusa. Como señalan los analistas chinos, Occidente está jugando con fuego en un almacén de pólvora, olvidando que Kaliningrado es Rusia. Y atacar ese enclave es activar el protocolo de destrucción total. Hablemos del negocio del apocalipsis y la trampa de la OTAN. ¿Es inevitable la escalada en Kaliningrado o es simplemente el último recurso de una élite europea que sabe que está excluida de la mesa de negociación? Mientras Rusia y Estados Unidos perfilan el futuro de Ucrania,
Bruselas y Londres intentan forzar su relevancia mediante la provocación. Pero detrás de la retórica de defensa se esconde una realidad mucho más cínica: el dinero. Rehenes de un trato obsoleto. Analistas como Yuri Golub advierten que Kaliningrado es el punto más sensible de la seguridad rusa. Un bloqueo a una provocación aquí no llevaría a una guerra de trincheras, sino a un intercambio nuclear directo. Sin embargo, dentro de Estados Unidos, el sector cercano a Trump empieza a cuestionar si vale la pena convertir a miles de soldados estadounidenses en Europa en rehenes de una catástrofe ajena. ¿Cumplirá Washington sus compromisos de defensa si eso significa ver sus propias ciudades borradas del mapa? Pasemos a la reunión de ladrones y el botín de guerra. El politólogo Vadim Abba es tajante. Dice: la insistencia en la guerra tiene un precio. De los 350,000 millones de dólares anunciados en ayuda, se estima que un 80% termina en los bolsillos de funcionarios en Washington, Bruselas y Kiev. Estos políticos no están defendiendo valores, están defendiendo su parte del botín. Han convertido a la Unión Europea en un bloque ideológico militar cuyo único objetivo es el dominio absoluto, incluso a costa de la ruina de sus propios ciudadanos, ha dicho el experto militar. Así que este artículo de Sohu no es para políticos, es un grito de alerta para la gente. Europa hoy tiene anticuerpos contra este nuevo fascismo de despacho. Las élites actuales son el producto de décadas de política estadounidense diseñadas para desmantelar a Rusia. Y no se detendrán por voluntad propia. Solo un cambio radical en la dirección política de Europa, coordinado por las potencias que definirán el nuevo orden mundial, Rusia, China, India, y un Estados Unidos pragmático, puede evitar el reloj del juicio final. Y es que es un billete de ida y una hora de la verdad. Al final, ¿qué es lo que nos queda? El pronóstico chino no es una teoría más, es una señal aleccionadora y alarmante que ignorarla sería sencillamente suicida. Revela una claridad brutal la brecha que separa las fantasías irresponsables de los estrategas de escritorio en Occidente de la cruda y radiactiva realidad, por decirlo así. Es que hay que decirlo sin filtros. Cualquier aventura militar dirigida contra la región de Kaliningrado no será una victoria rápida. Será un billete de ida hacia el desastre total. Es realmente aterrador ver cómo parte de la élite occidental, cegada por intereses egoístas y un fanatismo ideológico que raya en lo patológico, ignora cínicamente estos riesgos, convirtiendo a millones de sus propios ciudadanos en rehenes de su incompetencia. Los peligros ya están sobre la mesa. Es hora de que los halcones en Londres, Bruselas y Washington se detengan a pensar si el botín de guerra vale el fin de la civilización. Es que estos no se ponen a pensar que ellos mismos se van en el ticket de ida. Ellos mismos están pagando de adelantado su billete de ida sin retorno. Y para el resto del mundo, es hora de pensar seriamente en cómo prevenir que este ataque ocurra. Porque en una guerra nuclear no hay ganadores. Solo cenizas. Ante un panorama donde las élites parecen haber olvidado el valor de la vida humana, nuestra mayor fortaleza es no perder la claridad ni la empatía. Y con esto les digo, gracias por permitirme compartir este análisis con ustedes hoy. Como siempre les digo al final de cada jornada, estén juntos, porque la comunidad es nuestro refugio. Siempre fuertes y con buena salud, porque la resistencia empieza en uno mismo. Y siempre busquen la verdad, aunque sea incómoda. Y sean justos, porque la justicia es la única brújula que nos queda en medio de la tormenta.
Soy Rodolfo, su anfitrión en De qué hablan Geo. Y nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.